Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Isabel Ana de Nápoles y de Sicilia. Ella fue una princesa que por un breve periodo de tiempo sería vista como una posible heredera de los tronos de Nápoles y de Sicilia, o también de la corona española, pero finalmente, por cuestiones del destino, acabaría quedando relegada a un segundo plano. Esta biografía es realizada por petición de Marc Valencia, Sandra PD, Cristina Atena y José 21. María Isabel Ana de Borbón y de Wettin nació el 30 de abril de 1743 en el Palacio Real de Capodimonte, en el Reino de Nápoles, actualmente en Italia. Fue hija del rey Carlos III de España y de la esposa de este, la reina María Amalia de Sajonia. El matrimonio tuvo 13 hijos en común, siendo María Isabel Ana la tercera de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran reyes de España, sino que en ese momento eran reyes de Nápoles y de Sicilia, siendo su padre conocido por el nombre de Carlos VII de Nápoles y V de Sicilia. El nacimiento de la niña sería una gran decepción tanto para la corte como para sus padres, ya que se esperaba de que la reina María Amalia alumbrase al fin al ansiado heredero varón tras haber tenido anteriormente 2 hijas que fallecieron prematuramente. Las muertes de sus 2 hermanas mayores fueron muy dolorosas para sus padres, especialmente para su madre, la reina María Amalia, quien quedó sumida en una profunda pena, sobre todo con la muerte de la mayor de sus hijas, la princesa María Isabel, quien falleció cuando la reina se encontraba embarazada de su tercera hija. Por esta razón, cuando la princesa nació, recibió el nombre de su difunta hermana, María Isabel, aunque su nombre completo sería María Isabel Ana, para así poder ser diferenciadas. El nacimiento de María Isabel Ana no sería apenas celebrado y pasó algo desapercibido tanto dentro de la corte napolitana como en la española, ya que su familia paterna, los reyes de España, deseaban de que el rey Carlos tuviese un heredero varón para asegurar la sucesión del trono napolitano y siciliano, además del español, debido a que el medio hermano de su padre, el príncipe Fernando, el futuro rey Fernando VI de España, no tenía hijos con su esposa, la princesa Bárbara de Braganza, así que la corona española necesitaba con urgencia descendencia, especialmente de un heredero varón, ya que pese a que las mujeres podían heredar el trono español, siempre se prefería que fuese heredado por un hombre. Pese a que su nacimiento no fue celebrado en las distintas cortes que pertenecían a su familia, los padrinos de la niña serían sus propios abuelos paternos, los reyes Felipe V de España e Isabel de Farnesio, pero estos apenas mostraron interés por la princesa. Un año después de su nacimiento, sus padres tuvieron otra hija, la infanta María Josefa Carmela, y un año después nació otra hija, llamada María Luisa, quien acabaría siendo emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. La llegada de 2 nuevas hijas ocasionó que María Isabel Ana empezase a ser vista por un corto periodo de tiempo como la posible heredera de la corona de Nápoles y de Sicilia, incluso de la española, si sus padres no llegaban a tener un hijo varón o si su tío, el rey Fernando VI de España, no llegaba a tener descendencia con su esposa, la reina Bárbara de Braganza. En el año 1747, la situación cambió un poco para la princesa, ya que dejó de ser vista como la posible heredera de su padre y de su tío,
debido a que en dicho año los monarcas napolitanos al fin tuvieron el ansiado heredero varón, un niño llamado Felipe Antonio. Pero el nacimiento de este niño sería un tanto agridulce, debido a que mostraba una evidente discapacidad intelectual y acabaría siendo apartado de la línea sucesoria. Al año siguiente, en 1748, nació otro ansiado hijo varón, el príncipe Carlos, el futuro Carlos IV de España. Así que al nacer un hijo varón sano y sin ninguna discapacidad, María Isabel Ana dejó de ser vista de inmediato como la posible heredera del trono, quedando completamente relegada a un segundo plano. No hay mucho más datos sobre cómo fue la vida de la princesa o cómo era su personalidad. Tan solo se sabe que se crió junto a sus hermanas María Josefa Carmela y María Luisa, entre los distintos palacios que poseían sus padres los reyes en Nápoles. Por razones que se desconocen, la princesa acabaría falleciendo cuando la familia se encontraba pasando unos días en el Palacio Real de Capodimonte, muriendo posiblemente a causa de alguna de las tantas enfermedades que había por aquel entonces, como por ejemplo la tuberculosis, la escarlatina, la viruela o el sarampión, enfermedades que afectaron a distintos familiares suyos, muriendo el 5 de marzo de 1749, cuando tan solo le faltaba un mes para cumplir los 6 años de edad. En el año 1759 falleció finalmente su tío paterno, el rey Fernando VI de España, y como éste no había conseguido tener hijos con su esposa, la reina Bárbara de Braganza, el padre de la princesa se convirtió en rey de España bajo el nombre de Carlos III, aunque para ello tuvo que ceder las coronas de Nápoles y de Sicilia a uno de sus hijos, al príncipe Fernando, quien se acabaría convirtiendo en rey de ambos reinos, los cuales, años después, acabarían siendo unidos bajo una misma corona, pasando su hermano a ser conocido como Fernando I de las dos Sicilias. Al convertirse su padre en rey de España, casi toda la familia real abandonó tierras napolitanas para instalarse en España, y según se cuenta, su padre, Carlos III, quiso llevarse consigo hasta tierras españolas el retrato de María Isabel Ana, para así tener cerca el recuerdo de quien fue prácticamente la mayor de sus hijas. Los restos mortales de la princesa descansan en la Basílica de Santa Clara de Nápoles, en Italia. No hay mucho más que decir sobre María Isabel Ana. Ella fue una de las tantas princesas que existieron a lo largo de la historia y que murieron a una edad temprana a causa de las epidemias y del poco desarrollo médico que había por aquel entonces, muriendo así durante la infancia. Esta princesa sería vista por un breve periodo de tiempo como una posible heredera de los tronos de Nápoles y de Sicilia, o tal vez de España, ante la falta de herederos varones por parte de sus padres, o ante la falta de descendencia por parte de su tío paterno, el rey Fernando VI de España. Pero finalmente, por cuestiones del destino, ella acabaría siendo relegada a un segundo plano y acabaría siendo olvidada por la historia, siendo simplemente una princesa más que murió durante la infancia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Isabel Ana de Nápoles y Sicilia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia
y si conocéis a otras princesas que, aunque sea por un breve periodo de tiempo, hayan sido vistas como las posibles herederas de un trono. Y con esto me despido. Hasta la próxima.